El desarrollo de este tema incluye los epígrafes, la planificación financiera, el plan de tesorería y el plan de disposición de fondos, la rentabilización de excedentes de tesorería, las operaciones de tesorería, el riesgo de tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras. Para comenzar con el primero de los epígrafes, que tiene un carácter pues más teórico que de articulado, podemos incluir o podemos explicar que la planificación financiera se sustenta fundamentalmente en el plan de tesorería, aunque no exclusivamente, y tiene como finalidad, entre otros, el establecimiento del plan de tesorería, también la colocación de los excedentes temporales de tesorería para que puedan generar algún tipo de beneficios económicos y, en general, controlar la amortización de las operaciones de crédito e incluso proponer la modificación de estas operaciones de crédito por otras que sean más ventajosas en sus condiciones a la propia entidad local. Ya una vez dejando a un lado la teoría pura y dura, pues yo entraría directamente con el articulado, el 5 del Real Decreto 128/18, que lo tenemos aquí, que nos habla de las funciones de tesorería y recaudación, diciéndonos que la función de la tesorería comprende, bueno, aparte de la titularidad de la tesorería, el manejo y custodia de fondos, valores y efectos. Bueno, pues la planificación financiera también ha de contener o ha de incluirse dentro del concepto de planificación financiera el manejo y custodia de fondos, valores y efectos. Sobre todo si hay algún tipo de inversión por parte de la entidad local en valores bursátiles, o si hay emisión de deuda pública o compra de deuda pública. La formación de los planes, calendarios y presupuestos de tesorería también es parte de la planificación financiera, no solo de los planes de tesorería, sino también de calendarios y presupuestos, para poner de manifiesto si efectivamente hay capacidad o cumplimiento, mejor dicho, de la normativa de morosidad, y también si, y aquí es importante la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 212, ahora mismo estoy en la Ley Orgánica 212, la disposición adicional cuarta, que nos dice que las entidades públicas, las administraciones públicas, todas, deberán, aquí está el imperativo, deberán disponer de planes de tesorería que demuestren su capacidad para atender el pago de los vencimientos de las deudas financieras, con especial previsión de los pagos de intereses y capital de la deuda pública. Así pues, la planificación financiera también comprende tener en cuenta que han de existir fondos, o se ha de proceder a contemplar dentro de los créditos de gasto el pago de los vencimientos de deudas financieras, con especial previsión de los pagos de intereses y del capital de la deuda. Que yo lo que quiero destacar es que las administraciones públicas deberán disponer de un plan de tesorería. Esto es que es imperativo que dispongan de un plan de tesorería. En este mismo sentido, se expresa el Real Decreto 128/18 en el número 5, cuando nos dice que una de las funciones de la tesorería será la formación de los planes de tesorería. El plan de tesorería, para hablar de él en clave un poco teórica, es un instrumento que regula los flujos de entrada y salida de fondos de la tesorería. Lo que ha de procurar el plan de tesorería es que el flujo de entrada sea rápido y que el flujo de salida esté planificado. Del hecho de que este flujo esté bien planificado, pues nos encontraremos con que la tesorería tiene fondos para atender a todos los pagos, o que en ocasiones se encuentre sin fondos temporales para atender a los pagos. El plan de tesorería debe hacerse en coordinación con el presupuesto. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el presupuesto es el que nos dice, primero, qué créditos
puede reconocer la entidad en ese ejercicio y cuándo los va a reconocer, ¿de acuerdo? Sabiendo cuándo tiene que reconocer las obligaciones, ha de establecerse un calendario correcto para que haya entrada o flujo de fondos necesarios para proceder al pago de las obligaciones que se van a reconocer y que están comprendidas en el presupuesto. Para volver un poco al plan de tesorería, si queréis, en el articulado, pues nos podemos ir a la ley orgánica, de nuevo, la ley orgánica 212, nos vamos al artículo 13, que es el que nos habla de los planes de tesorería. A ver dónde lo tenemos. Concretamente el 13.6, que es el que habla de los planes de tesorería en las entidades locales, en la instrumentalización o como resultado de la instrumentalización del principio de sostenibilidad financiera, y nos dice que las administraciones públicas todas deberán publicar, aparte de su periodo medio de pago, disponer de un plan de tesorería que incluirá al menos información relativa a la previsión de pago a proveedores. Este es otro aspecto que debe contener el plan de tesorería, no solo, como hemos dicho, la previsión de flujos de fondos de entrada y de salida, sino también que existan fondos necesarios para cumplir la normativa de morosidad. A partir de aquí, yo ya personalmente dejaría el plan de tesorería terminado y me iría al plan de disposición de fondos. Para ello nos vamos a la ley de haciendas locales, al artículo 187, que es donde se regula. Hay que prendérselo de número porque es un artículo importante. Además es el único que nos habla, o prácticamente el único que se dedica en exclusiva al plan de fondos de la entidad. El plan de disposición de fondos nos dice: la expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el presidente. Vale, lo establece el presidente, pero debe respetar en todo caso o recoger en todo caso la prioridad de los gastos de personal y las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Tened en cuenta que acabamos de ver la disposición adicional cuarta que nos habla del plan de tesorería, donde se dice que debe poner de manifiesto la capacidad para hacer frente al pago del vencimiento de los intereses y del capital de la deuda. Esto en desarrollo del artículo 135 de la Constitución, por supuesto. Mientras que el plan de disposición de fondos se centra más en el orden con el que habrán de pagarse las órdenes de pago, las certificaciones de pago. La expedición de órdenes de pago pues deberá acomodarse al plan de tesorería. Tú tienes varias certificaciones de pago y deberás dar preferencia de acuerdo al esquema que aparezca en el plan de disposición de fondos. Primero, personal. Segundo, obligaciones debidamente contraídas en ejercicios anteriores. Tercero, pues morosidad. Cuarto, lo que sea, porque eso lo establece el presidente, aunque lo suyo es que lo supervise el tesorero y el interventor. Yo creo que los dos. Respecto del plan de disposición de fondos, decir que es un instrumento importante, de hecho tiene consideración de ordenamiento jurídico, esto ya es teórico, forma parte del ordenamiento jurídico y además es vinculante y además condiciona al plan de tesorería, porque el plan de disposición de fondos, una vez que las órdenes de pago están expedidas, el orden con el que se van a pagar lo determina el plan de disposición de fondos, no el plan de tesorería. Por ello se dice que condiciona al plan de tesorería. La diferencia entre el plan de tesorería, el plan de disposición de fondos y el presupuesto. Claro que no, el presupuesto no habla de preferencia de pago. El presupuesto lo que nos habla, lo que nos está indicando cuáles son los créditos que va a reconocer el ayuntamiento. Después está el plan de tesorería, que nos indica o que ha de planificar, esa es la palabra, que ha de planificar el flujo financiero, y luego está el plan de disposición de fondos, que es el que establece la prioridad de los pagos. Bueno, a partir de aquí ya pasamos a la rentabilización de excedentes de tesorería.
Para ello nos vamos al... Bueno, yo primero me iría, aunque aquí os señale la Ley de Haciendas Locales, en el artículo 199, creo recordar que lo tengo, sí, aquí lo tengo señalado. Primero yo me iría al artículo 104 del Real Decreto 500/90, en el que se contempla la posibilidad de que exista un remanente de tesorería positivo que se consideran ahorros o fuente de financiación para la entidad local. Si no tienes remanente de tesorería positivo, pues rentabilización cero, ¿vale? Bueno, pues contando con que efectivamente haya un remanente de tesorería positivo, aquí vemos el 199 de la Ley de Haciendas Locales, que es lo que nos dice que deberá primar en la gestión de la tesorería. Pues nos presenta dos posibilidades. Primero, que existan déficits temporales de liquidez en la tesorería derivados de las diferencias de vencimientos de sus pagos e ingresos, que es lo que yo decía anteriormente, es decir, cuando el flujo de entrada no se corresponde con el flujo de salida, temporalmente, pues pueden crearse momentos puntuales que a lo mejor duran 10 días en los que no tienes fondos para cubrir una expedición de pago, de una orden de pago, pero no es que no tengas dinero, es que te va a tardar 10 días en llegar. Pero bueno, eso no debe pasar. Para eso está el plan de tesorería. O, en caso de que se trate de una obligación de mayor entidad o el tiempo sea previsiblemente mayor, pues la concertación de una operación de tesorería, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51, que lo veremos a continuación. Y en el número 2, pues nos habla del supuesto del artículo 104, que es aquel en el que existan remanentes de tesorería positivos, y se habla de la posibilidad de rentabilizar estos excedentes temporales, que esto ya es más competencia del tesorero, que es el que, bueno, pues controla. Sí podemos mencionar, si queréis, el artículo 197, que hablaba de los tipos de cuentas corrientes que suele tener, perdón, de cuentas bancarias que suele tener una entidad bancaria, y en el apartado de hablaba, recordad, cuentas financieras de colocación de excedentes de tesorería. Bueno, yo ahí lo dejo. A partir de ahora nos vamos a las operaciones de tesorería. Para ello vamos al artículo 51. Este artículo es importante no solo por las operaciones de tesorería, sino en general por la concertación de operaciones de crédito, que es otro tema distinto que a mí personalmente me tocó en una de las ocasiones, y noté que flaqueaba en el tema de la competencia, y por eso desde entonces pues la llevo muy bien digerida. Bueno, primero nos dice que en principio, para atender, y digo en principio porque las operaciones de crédito a corto plazo no solo sirven para esto, pero con carácter general, pues para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo que no excedan de un año. Eso es una operación de tesorería a corto plazo, la que no excede de un año, siempre que en su conjunto no superen el 30% de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes del ejercicio anterior. Ojo, en su conjunto, es decir, todas las operaciones a corto plazo que tengan, operaciones de crédito a corto plazo, que tenga suscritas la entidad, no pueden superar el 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes. No nos está hablando de ingresos ordinarios o extraordinarios. No lo confundamos. Estamos hablando de operaciones corrientes y además del ejercicio anterior, salvo que, claro, se pretenda concertar antes de la liquidación, y entonces deberemos referirnos a la liquidación del ejercicio anterior al anterior, ¿vale? Se dice además que tendrán la consideración de operaciones de crédito a corto plazo, y esto es muy habitual, los anticipos que se perciban de entidades financieras a cuenta de productos de recaudación de impuestos devengados en cada ejercicio económico y liquidados a través de un patrón o matrícula. A todos se nos viene a la cabeza el IBI, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, y bueno, por matrícula y por padrón estos, aparte de otros que estén que no sean de carácter obligatorio, pero que estén dentro de la normativa de ordenanzas fiscales del ayuntamiento.
Bueno, también tiene en consideración de créditos a corto plazo los préstamos y créditos concedidos por entidades financieras para cubrir desfases de tesorería. Aquí está propiamente las operaciones de tesorería. Y por último, las emisiones de deuda por un plazo no superior a un año. La competencia, aquí es donde vamos a ver. Bueno, pues la concertación, esto también es importante, la concertación se rige por el derecho privado. ¿Por qué? Porque así nos lo dice expresamente la Ley de Contratos en el artículo 10. Es un artículo que yo no expliqué cuando hablé de la Ley de Contratos porque no es pertinente, pero sí que me lo he leído para comprobarlo por mí misma, y efectivamente se excluyen del ámbito de la presente ley los contratos relativos a servicios financieros o instrumentos financieros. Bien, continuamos en la Ley de Haciendas Locales en el artículo 52, así pues, derecho privado, nada de ley de contratos. Y ahora vamos a la competencia. La concertación o modificación de las operaciones de crédito previo informe de la intervención se realizará en el que se analizará especialmente la capacidad de la entidad para hacer frente a las obligaciones que de ellas se deriven, se concertará. En las operaciones a largo plazo, que no es el caso, pero bueno, para que veáis la diferencia, por el presidente siempre y cuando no superen el 10% de los recursos de carácter ordinario. Bien, mientras que en las operaciones a corto plazo se dice que le corresponderá al presidente cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, no supere el 15% de los recursos corrientes. Son distintos, ¿veis? Ordinarios y corrientes. Los recursos corrientes pueden ser ordinarios y pueden ser extraordinarios. Pero en este caso es diferente, ¿de acuerdo? No metáis la pata, porque yo ya la he metido más de una vez. Liquidados en el ejercicio anterior. ¿Cuándo se exceda este límite? Pues el pleno, porque recordad que una operación de crédito de corto plazo puede llegar hasta el 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes. Es lo que estábamos viendo aquí. Corto plazo, recursos corrientes. Pero la competencia hasta el 15% es del presidente, y cuando supera este 15% pues se va directamente al pleno. Yo a veces me pregunto si se podría concertar una operación de las del 177.5, pero con una duración inferior a un año. No veo ningún inconveniente, siempre y cuando la duración sea inferior a un año. Recordad que la del 177.5 eran las operaciones de crédito que se concertaban para para financiar suplementos de crédito o créditos extraordinarios, pero que estaban condicionadas, entre otros aspectos, a que fueran canceladas antes de que hubiera renovación de la corporación. Si yo le quito ese requisito de la renovación de la corporación y se lo sustituyo por de duración inferior a un año, pues tenemos que no podían superar el 5% del importe por los ingresos corrientes, y la carga total de la entidad no podía ser superior al 25% de los ingresos corrientes del presupuesto. No sé hasta qué punto se podría aplicar, pero yo ahí lo dejo. Y ya para terminar, vemos el riesgo de los tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras. Aquí yo acudo directamente a la teoría, donde se nos dice que en toda operación financiera existen dos variables: de un lado el tipo de interés y de otro lado el plazo. Ambas, el tipo de interés por un lado y el plazo, determinan la cuantía periódica a satisfacer durante un periodo determinado, la amortización. La elección del tipo de operación financiera pues debe depender de la rentabilidad que tenga, la liquidez y la seguridad. Teniendo en cuenta que estamos hablando de caudales públicos, pues la seguridad debe primar por encima de la rentabilidad. Siendo la rentabilidad la seguridad jurídica, siendo la rentabilidad inversamente o inversa a la seguridad. Generalmente, una operación muy rentable suele ser de alto riesgo, mientras que una operación de bajo riesgo suele tener una rentabilidad más baja. Bueno, suele siempre,
siempre. O sea, cuando una operación financiera tiene alta rentabilidad es porque es de un riesgo alto. De otro lado, decir que respecto de los tipos de interés, tenemos los tipos de interés fijos, los variables, que estos se calculan o se determinan en función del Euribor, y los mixtos, que son una combinación de los anteriores. Generalmente en el primer periodo, es decir, desde los 2 a los 5 años, suele haber un interés fijo. A continuación se suele hacer variable, pero tampoco esto es ley, es decir, esto son acuerdos financieros que se pueden negociar. De otro lado, decir que también cabe el interés variable con cláusulas suelo, también cabe el interés variable con collar, el limitado a las fluctuaciones entre un máximo y un mínimo, por eso se le llama collar, porque tiene limitaciones por arriba y por abajo, durante un periodo de tiempo determinado. Y así, de esta manera, pues queda acotado, pero las fluctuaciones pues pueden ser mayores o menores. Con esto daríamos por concluido el tema de la planificación financiera.